Buenas tardes. Yo soy la teniente de fragata del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano, con maestría en Ciencias Biomédicas, con especialidad en Inmunología, Gloria Cuatepozzo Varela. El día de hoy vamos a hablar sobre la infección de vías respiratorias. Una infección respiratoria alta o de la vía aérea superior es una enfermedad causada por una infección aguda, en la cual el 90% de los casos se debe a la presencia de un virus y el 10% restante a bacterias, principalmente en nariz, senos nasales, faringe y laringe. Las infecciones respiratorias agudas tienen una frecuencia muy elevada en personas de todas las edades y constituyen uno de los principales motivos de consulta en casi todos los países y estratos socioeconómicos, especialmente en las estaciones de otoño e invierno. Son más frecuentes en niños menores de 5 años, sobre todo si presentan desnutrición o viven en condiciones sanitarias deficientes o de hacinamiento. El número de episodios respiratorios agudos que sufre un individuo aproximadamente es de 2 a 6 por año. El periodo de incubación varía entre 1 y 14 días y el periodo de contagio es variable, pero puede comenzar desde 1 hasta 5 días. Dentro de los factores de riesgo, consideramos a los factores ambientales y a los factores individuales. Para esto, debemos tomar en cuenta a la contaminación ambiental dentro o fuera del hogar, el tabaquismo pasivo, una ventilación deficiente en su vivienda o bien el hacinamiento, cambios bruscos de temperatura, asistencia a lugares de concentración como teatros, cines, estancias infantiles, contacto con personas enfermas de alguna enfermedad respiratoria aguda. La edad, como factor individual, dependerá de la frecuencia y la gravedad si son mayores o menores en un año, especialmente en los menores de 2 meses de edad. Si estos pequeños presentaron bajo peso al nacimiento, tuvieron ausencia de lactancia materna, si nuestros pacientes presentan desnutrición, han tenido infecciones previas, un esquema incompleto de vacunación y carencia de vitamina A. Los medios de transmisión en general para virus y bacterias son tres: pequeñas partículas en aerosol, grandes partículas en aerosol o bien conocidas como gotas de flush, y el contacto directo. Cuando hablamos de pequeñas partículas, pueden ser transmitidas a través de una distancia relativamente grande por medio del aire. Cuando estas partículas son inhaladas, pueden alcanzar la vía aérea inferior. Las grandes partículas en aerosol se refieren a esas gotitas de flush generalizadas por la vía aérea que son transmitidas a través de distancias relativamente cortas. Estas generalmente son filtradas por la vía aérea superior y no son depositadas en la vía aérea inferior. Cuando hablamos de contacto directo, nos referimos al contacto con fomites contaminados o bien el contacto directo de persona a persona. En general, las manifestaciones clínicas que van a presentar nuestros pacientes son dolor faríngeo, rinorrea, tos no productiva, congestión nasal, congestión conjuntival, fiebre, disfonía y cefalea. En este caso, la mayor parte de las infecciones respiratorias no requieren un tratamiento farmacológico, debido a que son consideradas de origen viral. Sin embargo, si el cuadro clínico se complica, es necesario hacer una muestra de exudado faríngeo para determinar el agente causal y de esta forma brindar un tratamiento dirigido. Ahora bien, las infecciones respiratorias agudas constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia y se encuentran entre las primeras causas de morbimortalidad en los países en vías de desarrollo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. De manera general, las podemos definir como un deterioro clínico agudo caracterizado por la presencia de tos, expectoración, disnea, fiebre, cambios en las características del esputo y alteraciones radiológicas. Todas estas manifestaciones pueden comprometer de manera significativa la salud de nuestros pacientes.
Su etiología es variable. Sin embargo, los principales microorganismos causales son los virus respiratorios, principalmente rinovirus, virus de la influenza A y B, virus de parainfluenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus. En el caso de los agentes bacterianos, se encuentran implicados Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Streptococcus. La bronquitis aguda se describe como la inflamación de la mucosa de las vías respiratorias centrales, generalmente de carácter autolimitado, con una duración aproximadamente de 7 a 14 días. Presenta una elevada incidencia afectando anualmente al 5% de la población general, siendo más habitual en los meses de invierno. Es más frecuente en niños, en fumadores y su principal desencadenante es un agente infeccioso. Las bacterias son causantes del 6% de los casos de bronquitis. Las más asociadas en este proceso incluyen Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis y parapertussis, sobre todo en sujetos sanos. En aquellos pacientes que se encuentren con enfermedades preexistentes como EPOC, podemos encontrar Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza. El síntoma principal de estos pacientes es la tos. Inicia aproximadamente a las 48 horas posterior a la infección en el 85% de los pacientes. La duración media es de menos de 2 semanas, aunque puede durar hasta 6 u 8 semanas. En este caso, la probabilidad de Bordetella pertussis es significativamente mayor. Otros síntomas incluyen expectoración, disnea, dolor torácico, febrícula, escalofríos y aumento de los ruidos respiratorios. Para poder hacer un diagnóstico, es importante destacar que será principalmente clínico. Podemos hacer un diagnóstico analítico, aunque aporta escasa información. En el caso de la radiografía, podemos encontrar principalmente una tele de tórax normal. En el caso de los estudios de función respiratoria, solo se indican en pacientes con sospecha de patología obstructiva o bronquitis agudas de repetición. Y el diagnóstico microbiológico se va a aplicar en casos específicos sobre la base de sospecha clínica atípica, en pacientes hospitalizados y trabajadores del ámbito de salud. El tratamiento es fundamentalmente sintomático. En caso de que haya hiperreactividad bronquial, podemos utilizar agonistas beta 2. Los antitusígenos se pueden emplear en caso de tos persistente e irritativa, y la antibioticoterapia deberá reservarse en los casos que se encuentre identificada a la Bordetella pertussis, ya que, como bien mencioné, es la causa principal de bronquitis aguda. La neumonía es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencias, generando una morbimortalidad significativa. Estas se clasifican en neumonía adquirida en la comunidad. Esta se define como una infección pulmonar aguda que involucra a los alvéolos en un paciente sin exposición a la atención médica reciente. Clínicamente, va desde una neumonía ambulatoria leve hasta el shock séptico. En los diferentes países, el número de ingresos por este tipo de neumonía oscila entre 1.1 y 4 por cada 1000 pacientes. Su etiología, principalmente bacteriana, encontrando dentro de las principales causantes a Streptococcus pneumoniae, seguido por H. influenza, M. catarrhalis, S. aureus, estreptococo del grupo A, bacterias gram negativas aeróbicas y anaeróbicas. Para poder hacer un diagnóstico, es importante hacer una teletórax, en donde podemos encontrar la presencia de una opacidad aguda en las pruebas de imagen, en un paciente con clínica compatible con neumonía, con presencia de fiebre, disnea, tos y expectoración. Se pueden utilizar pruebas complementarias, dentro de las cuales encontramos una radiografía de tórax antero, posterior y lateral, para observar consolidaciones lobares, infiltrados intersticiales o bien cavitaciones.
la afectación bilateral bilobar o multilobar y la existencia de derrame pleural serán indicadores de gravedad. En el caso pertinente y existente podemos utilizar tomografías computarizadas, ecografía torácica, pruebas de laboratorio y diagnóstico microbiológico. En el caso de las pruebas de laboratorio, es importante hacer una determinación de proteína C reactiva y procalcitonina, que nos van a ayudar a analizar la respuesta inflamatoria. Estas van a contribuir a calcular la puntuación de diferentes escalas pronósticas y la clasificación de la gravedad. Para el diagnóstico microbiológico, tenemos la tinción de Gram y los cultivos de muestras respiratorias, ya sea por medio de esputo o bien líquido pleural. Para el tratamiento, es importante determinar el tipo de gravedad de esta neumonía. Para una neumonía adquirida en la comunidad no grave, tenemos moxifloxacino o amoxicilina como tratamiento principal. En el caso de una neumonía adquirida en la comunidad grave, podemos utilizar moxifloxacino o bien cefotaxima. Y en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad muy grave, podemos utilizar cefotaxima o astreonam. La neumonía nosocomial o bien neumonía intrahospitalaria se define como la aparición de un nuevo infiltrado pulmonar posterior a las 48 primeras horas de ingreso hospitalario, con clínica compatible con etiología infecciosa. Dentro de esta etiología reconocemos a la fiebre, esputo purulento, leucocitosis, deterioro del intercambio gaseoso. Es importante mencionar que es la segunda infección nosocomial más común y la principal causa de muerte por infección nosocomial en pacientes críticos. Su incidencia varía entre 5 a más de 20 casos por 1000 hospitalizados, generalmente en pacientes inmunocomprometidos, quirúrgicos y ancianos. Dentro de las neumonías nosocomiales, la neumonía asociada a ventilador se desarrolla en pacientes que han sido ventilados mecánicamente de forma invasiva durante al menos 48 horas. Su etiología bacteriana nos implica que los patógenos más prevalentes son S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, E. coli, Acinetobacter y Enterobacter. Estos microorganismos son los responsables en un 80% de los casos. Para poder hacer un diagnóstico de neumonía nosocomial, es necesaria la presencia de un nuevo infiltrado pulmonar o bien la progresión de uno nuevo, acompañado de al menos de 2 signos sistémicos, como fiebre mayor a 38.3 grados, leucocitosis superior a 10.000 por milímetro cúbito, o bien leucopenia menor a 4.000 y esputo purulento. Existen otros criterios microbiológicos diagnósticos, dentro de los cuales podemos encontrar un hemocultivo positivo que no esté relacionado con otra fuente de infección, cultivo positivo de líquido pleural y cultivos positivos en el lavado bronquialveolar. El tratamiento lo abarcaremos en las siguientes 2 diapositivas. Como pudimos ver, las infecciones respiratorias son una de las principales causas de morbilidad en todo el mundo, principalmente en la edad pediátrica o bien en los extremos de la vida. El diagnóstico se sustentará exclusivamente en datos clínicos, ofreciendo opciones terapéuticas integrales que incluyan educación, identificación de factores de mal pronóstico, medidas generales y uso apropiado de antibióticos. Gracias.